saludar, déjeme saludar al querido Ricardo Sevilla, escritor, periodista, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, abrazo recibido y muy bien correspondido. Pues estoy muy desconcertado por la escasez de personas que hubo en esta marcha de la oposición, más bien concentración, más bien un contingente pues bastante pequeño, enrarecido, y es que desde mi punto de vista, pues hubo más convocatoria, como dice mi querido Jorge Gómez Naredo, entre la señora que vendía tlayudas en el AIFA, que la marcha de la oposición el día de ayer, estos personajes que no se sabían el himno, que no sabían por qué estaban ahí, no sabían quién los convocaba, no sabían absolutamente nada de nada y estaban gritando que se fuera el presidente, así le decían, fuera López, y después terminas y te vas. Esa es una absoluta incongruencia y por eso se ha estado hablando en redes sociales de una oposición moralmente derrotada. Y es que yo me pregunto, público memorioso, Vicente, si tú estás en contra del presidente López Obrador y se están dando las herramientas, los instrumentos para removerlo de su cargo, para quitarlo, para que se vaya como piden ellos, pues no tiene ningún sentido, no hace sentido que se nieguen a usar esas mismas herramientas para que el presidente se vaya. No son personajes lógicos. Y bueno, más bien lo que les está preocupando es que les vuelvan a infligir otra derrota en las urnas, que la gente vea que el pueblo es bastante consistente y no son bots, no es esto que ellos pueden manejar vía remota a través de Twitter, a través de esas críticas virulentas que se hacen en nado sincronizado a la realidad. La realidad es otra completamente distinta y bueno, pues ya lo vimos ayer. Es importante que la gente participe en esta revocación de mandato, que estos personajes pues ya están diciendo que va a haber poca participación. Eso es lo que están diciendo los analistas del Financiero, del Universal, de Milenio. Dicen, bueno, pues la revocación de mandato no triunfará, pero se prevé que podría haber una baja participación. Es una absoluta ridiculez. Esto que vimos el día de ayer, a mí me parece un músculo bastante vigoroso, porque en todos lados se registraron pues algunas manifestaciones de apoyo hacia el presidente López Obrador, y las marchitas, estas concentraciones que hubieron aquí en la Ciudad de México, en Querétaro, en León, que dicen desde los medios de comunicación corporativos que hubo centenares. Yo creo que todavía quieren darnos a tole con el dedo y eso no es posible. Ya la gente está viendo las imágenes, está viendo la realidad cruda y dura, pero es importante que la gente se informe y que vaya y participe en la revocación de mandato este 10 de abril, porque tenemos en contra a Ciro Murayama, tenemos en contra a Lorenzo Córdoba, y hay que hacerlo, público memorioso, Vicente, porque se trata de este instrumento de participación que puede ser histórico si se echa a andar ya, porque la ciudadanía ahí tiene la oportunidad de determinar si hay una conclusión anticipada en el desempeño del titular, en este caso de la presidencia de la República, pero que puede sentar ese precedente que hace temblar a la oposición, porque ahí podría haber una revocación de mandato para toda clase de mandatarios municipales, estatales, y por supuesto, si no te da
confianza, porque hay que recordar que es a partir de la pérdida de la confianza ciudadana, el hecho de que se pueda ir o no un mandatario, pues bueno, puede ser algo sin precedentes y hay que alentarlos porque pues hay que recordar también que además está fundado en una cosa que se llama Plan Estratégico del INE, que fue montado en 2016, es decir, bajo la instrumentación del gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay que echarle un ojo al modelo de planeación institucional porque lo aprobó el Consejo General del INE, entonces hay sus trampas, hay sus trampas y hay que evadirlas por completo. Hay que recordar que la revocación, la consulta de revocación de mandato reafirma lo que habíamos dicho en la semana pasada y que hemos estado repitiendo, que es la democracia participativa y el derecho del pueblo, de la ciudadanía, a cambiar su forma de gobierno. Eso lo ha dicho también el propio presidente López Obrador, y eso es algo que ellos no coinciden. No coinciden, ¿por qué? Porque le tienen desprecio al poder del pueblo, porque le tienen desprecio a la ciudadanía, y ahí hay que ir para reafirmar ese principio constitucional de que el pueblo es el que manda y tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno. Esto habla de esa soberanía de la ciudadanía, de la soberanía del pueblo, que es ese grito de batalla que tanto le ha enojado a la oposición, que es el pueblo pone y el pueblo quita. Y además es el precedente de esa democracia participativa para que el pueblo sea en todo instante, en todo momento, el que tenga las riendas del poder en su mano, en sus manos. Pero pues eso es lo que está sucediendo. Y por otro lado, fíjate, querido Vicente, público memorioso, que además de este tema, a mí me gustaría mucho hablar sobre lo que ya estaban acusando en los medios de comunicación corporativos como un gasolinazo. Es una locura. Hay que recordar, Vicente, que el viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que había escasez de gasolina en la región fronteriza y explicó que esa situación resultaba de un desbalance entre oferta y demanda por los altos costos de los combustibles en el mundo y los precios más bajos que hay en México, aunque la oposición no lo reconozca. Hacienda manifestó que esa situación se debió precisamente a que en la actualidad en el país vecino, en Estados Unidos, los precios de las gasolinas están por los cielos, son más elevados que en México, y los ciudadanos de ese país cruzan la frontera para abastecerse de gasolina. Pero de inmediato, los medios de comunicación corporativos, como les digo, Público Memorioso y sus voceros, comenzaron a cacarear que ya había gasolinazo. En la empresa de Eli Ortiz, por ejemplo, en el Universal, ya se comenzaba a hacer cabezas y a difundir cabezas, pues cabezas huecas de periodismo hueco, donde decían que el gobierno federal estaba ya dando un gasolinazo. Hoy mismo en Twitter están diciendo que el gobierno federal corrigió el gasolinazo de la frontera norte del país que había anunciado Hacienda el viernes pasado. No es así, público memorioso. Hay que ser mucho más mesurados, hay que hacer más analíticos y no tiene absolutamente nada que ver con ningún gasolinazo. Esto se debe, insisto, a que el precio internacional de las gasolinas ha incrementado debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues el gobierno mexicano ha estado ahí muy atento para comprometerse con mantener el precio de la gasolina estable en todo México, incluyendo esa región fronteriza con Estados Unidos, donde se ha reportado esta escasez de combustible debido, insisto, al desbalance entre la oferta y la demanda, porque todos están viniendo para acá para que la oposición, esa oposición a la que le llaman derrotada y pedorra y carente de argumentos, se dé cuenta que no pueden tapar el sol con un dedo,
la gasolina está más barata aquí en México y están viniendo de Estados Unidos a abastecer su combustible. Hay que recordar también que actualmente los estímulos a las gasolinas en las fronteras han logrado contener los precios, pese a lo que dice también la oposición, aún con un incremento en la demanda de los combustibles y un aumento en las importaciones, por lo que Petróleos Mexicanos, Pemex, ha mantenido el abasto de la gasolina y cuenta con inventarios, cosa que no se hacía en el pasado, para suministrar la demanda en el norte y en todas las regiones del país. Entonces, que no nos vengan con cuento público memorioso, cuentos para adormecer al pueblo que ya es crítico. No hay gasolinazo, no tienen músculo intelectual ni músculo periodístico para salir y defender estas sandeces. Por más que se repita una y otra vez que hay gasolinazo, que el gobierno de López Obrador está en crisis, como lo están diciendo en Letras Libres todo el fin de semana, lo cierto es que el gobierno está, desde mi punto de vista, más vigoroso que nunca. El apoyo ciudadano está también bastante musculoso y lo estamos viendo en la calle, en la realidad, no en las redes sociales, no en Twitter, no en Instagram, no haciendo videos faranduleros, sino sacando la cámara. Tú te puedes dar cuenta quién está apoyando al presidente y quién es el puño que es un puñito muy endeble, que concita burlas de la oposición, pero pues ahí están, como diría tu amigo Ciro Gómez Leiva, las imágenes. Ricardo, no, oye, como que mi amigo, no chingas. Oye, Ricardo, maestro, veo que estás también exhibiendo, desnudando a personajes que desde las redes sociales intentan generar esta campañita contra Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, por sus declaraciones en Sonora, por su participación en eventos como el de Coahuila. Hay un tal Fernando García Ramírez que desnudaste en redes sociales porque este cabrón publicó la fotografía de Adán Augusto y escribe: ¿lo vieron bien? Es Adán Augusto López y es un delincuente electoral. ¿Quién es este personaje, maestro? Perdón que no lo tenía contemplado el tema, pero vi que le has puesto un periodicazo en el hocico en redes sociales. Pues sí, querido Vicente, este personaje es la mano que mece la cuna, es un columnista del periódico El Financiero, pero al mismo tiempo es el palafrenero favorito de Enrique Krause, es el que está detrás de él. Hay que recordar que Krause pues no escribe ni un tuit, y Fernando García Ramírez es lamezuelas desde hace mucho tiempo, es yerno de Cristina Pacheco, de modo que es pareja sentimental de Laura Emilia Pacheco. Yo creo que el gran José Emilio Pacheco debe estar retorciéndose en su tumba al ver, o si pudiera ver, que este personaje tan abyecto está enlodando de alguna manera su apellido. Se quedó con su biblioteca, también hay que decirlo, y pues bueno, era el subdirector de la revista Letras Libres, lo sigue siendo el subdirector de Letras Libres, es el que reparte ahí el pastel en la revista de Enrique Krause. Y bueno, pues ya en algún momento los amigos, el Fisgón, el Higuera, la gente que estaba haciendo el Homo Sapiens, le dedicó un par de caricaturas en la revista Proceso, en la parte última, donde está limpiando ahí el automóvil del ingeniero en fraudes y fake news. Pero bueno, pues este personaje está muy metido, es una de las piezas principales de los ataques en contra de López Obrador desde hace ya bastante tiempo. Es el personaje amigo de toda esta élite, es el que se sentaba con Ricardo Rojo, el operador de la granja de trolls en Berlín, en la calle de Berlín, en Coyoacán. Entonces tiene bastante cola que le pisen. Yo pensé que ya se habrían deshecho de él, pero no,
sigue partiendo ahí el queso y todos están en torno a este personaje, columnistas de Milenio, supuestos escritores, supuestas filósofas, que están ahí tratando de alimentar estos ataques en contra del presidente de la República, pero hay que desnudarlos, hay que darles estos periodicazos, como tú bien dices, en el hocico, porque no cejan de hablar y todavía les pagan una millonada por hacer estas supuestas manifestaciones intelectuales y también estarían detrás de las manifestaciones estas fallidas, amigo de Sheridan, amigo de Cuadri, amigo de Héctor Aguilar Camín, amigo del Patas de Molcajete, amigo de Pepe Woldenberg. Es un personaje que está operando y no ha dejado de hacerlo, yo diría que desde hace por lo menos 12 años. Oye, Ricardo, y para cerrar, maestro, ¿a ti te gustan las letras? ¿Sabes de letras? Y te voy a preguntar de letras. ¿Soy yo el exagerado o resulta una estupidez lo que hizo la oposición al tomar como lema el termina si te vas? Más allá del pitorreo y que si resulta hasta para el albur, ya me han preguntado que si a mí me han dicho termina si te vas, sí, y he agarrado mis choninos y me voy afortunadamente a mi casa sin enamoramientos. Pero más allá del pitorreo, entendió el que entendió, es una estupidez que marches, te protestes contra un presidente al que no quieres, pero le exijas que termine su mandato. O sea, no te quiero, pero te quiero. Te odio, pero no me dejes. Por ahí va la cosa. ¿Tú qué sabes de letras, maestro? Exagero cuando me burlo y hasta señalo la payasada de esto, hasta pancartas y camisetas hicieron. Es una ridiculez absoluta, querido Vicente, y no te equivocas ni exageras. Este asunto que te decía, por un lado gritar, fuera López Obrador, fuera el presidente, y acto seguido como jalarle la camisa o la playera como en un melodrama televisivo o telenovelero y decirle, ahora terminas y te vas. O sea, quieren que se vaya, pero que se quede. Así de incoherentes y de incongruentes. Entonces, por eso se está hablando de una posición moralmente derrotada, porque están derrotadas no solamente en los argumentos, sino en la construcción de la narrativa. O sea, si yo quiero que se vaya López Obrador, voy y ejerzo mi derecho a votar para que ya se vaya. Ellos dicen que ya le perdieron la confianza. Se trata de eso. Si tú ya le perdiste la confianza, la revocación de mandato está diseñada para que vayas y ejerzas tu voto democráticamente. Y si gana la democracia como ellos imaginan que es desde sus cuentas en redes sociales, pues bueno, estarían felices. ¿Por qué? Porque entonces los resultados favorecerían a eso que ellos quieren, que el presidente se vaya. Pero como saben que es una ficción y que en realidad los opositores son un puñado y están alimentando con mucho dinero esta campaña de descrédito hacia la revocación de mandato y que los bots y que los trolls no pueden salir a votar y no son contingente, entonces están tratando de descorazonar al resto de la población para que las cosas ocurran de esa manera. Pero cuando tú ves este discurso, esta narrativa de que se vaya, pero que se quede, de que salga de Palacio Nacional, pero que ahora que termine, entonces es un absurdo que sí concita a la chanza, concita, como tú bien dices, al albur, al doble sentido, pero que al mismo tiempo revela la pobreza intelectual de quienes están haciendo esos fraseos. ¿Quién estará detrás de ellos? Yo me imagino que Martín Moreno o el propio Enrique Krause o alguno de estos personajes que no escriben y que se han animado a redactar este tipo de cosas incongruentes, pero que concitan a la risa, a la guasa
Es más, la gente más ramplona, la más ramplona que se encuentra en la oposición, ha caído en la cuenta de que se trata de un dislate. Yo quiero que López Obrador se vaya, pero entonces no, lo detengo en la puerta y le digo, ahora te quedas, ahora terminas, y cuando ya termines tu mandato, entonces ahora sí te me vas. Entonces no hay forma de tomarlo en serio, querido Vicente. Es una gracejada. Mi querido Ricardo Sevilla, estamos siempre al pendiente de lo que publicas en redes sociales, en tus canales. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te respalde desde la independencia, la bendita independencia? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, apóyenos por favor, porque sí se necesita un músculo. Nosotros sí sabemos hacer frases, sabemos construir una narrativa pues más o menos coherente, mucho más coherente que esa oposición moralmente derrotada y flatulenta. Síganos en redes sociales, @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en nuestra programación, en el canal Los Datos Duros MX, ahí tenemos el informativo a las 6 de la tarde, Los Datos Duros, y tenemos Tiempos de Canallas, esta sátira política, y no dejen de seguirnos también aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 y cachito, pues dando estos análisis, estas opiniones, y los miércoles presentando investigaciones especiales. Síganos también en Diario Basta, ahí tenemos una columna, sale mañana nuestra columna, sale martes y jueves, y pues bueno, si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo, público memorioso, Vicente, y a toda la gente en producción. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Nos encontramos mañana aquí, en el espacio de todos, el espacio libre como el viento de Sin Censura.